Hoy vamos a explorar el tema el common law y las fuentes del derecho inglés. El common law es un sistema legal que ha influido en muchos países alrededor del mundo y entender sus fuentes es clave para comprender su funcionamiento. El origen histórico se encuentra en lo que hoy es Inglaterra. Las fuentes del derecho inglés que vamos a abordar son el precedente, la ley, la costumbre y los usos, los tratados internacionales y la doctrina. La fuente más distintiva del common law es el precedente judicial. En el sistema jurídico inglés, el precedente constituye una fuente primordial del derecho. Se define como una decisión judicial definitiva emitida en el pasado, cuyo principio resolutorio se aplica a un caso posterior cuando los hechos y circunstancias de ambos son sustancialmente similares. La aplicación de la regla del precedente exige del jurista un análisis minucioso de las resoluciones judiciales previas. Ahora bien, existe la doctrina jurídica del stare decisis, que impone a los tribunales inferiores la obligación de acatar las decisiones de los tribunales superiores dentro de su jurisdicción. Esto garantiza la estabilidad, coherencia y la previsibilidad del sistema legal. La determinación del stare decisis implica discernir qué hechos se consideran relevantes para la decisión y qué argumentos jurídicos la justifican. Esta tarea recae en un tribunal posterior, que debe evaluar si el caso en cuestión constituye un precedente aplicable. De ser así, el tribunal queda vinculado por la decisión anterior. También existe flexibilidad y evolución del precedente. Aunque el precedente es vinculante, el common law no es estático. Los jueces pueden realizar una distinción, es decir, distinguir entre casos aparentemente similares o incluso revocar precedentes antiguos en circunstancias excepcionales para adaptarse a los cambios sociales. La distinción es una técnica que permite inaplicar un precedente cuando los hechos del nuevo litigio no son suficientemente similares a los del caso precedente. En tales circunstancias se justifica una decisión novedosa. Si esta decisión innovadora se invoca en el futuro, su radio decidendi se convierte en una nueva regla del derecho, marcando un hito en la evolución del sistema jurídico. En el Reino Unido, la potestad legislativa reside exclusivamente en el Parlamento. Allá no existen legislaturas locales. Una vez aprobada la ley por ambas cámaras y sancionadas por el monarca, las leyes adquieren la denominación de ad o estatuto. Durante el proceso de debate parlamentario, el proyecto de ley se conoce como bill. Las características del proceso legislativo inglés son particulares. El Parlamento se caracteriza por promulgar leyes de alta especificidad y detalle, abarcando minuciosamente las materias o modalidades objeto de regulación. Esta precisión tiene como objetivo prevenir que la judicatura desvirtúe o modifique la intención original del legislador. Existe un principio fundamental en el sistema inglés que es la supremacía parlamentaria. Con base a este principio, ningún tribunal está facultado para declarar inconstitucional una ley parlamentaria. La función de los tribunales en relación con la legislación se limita a su interpretación cuando resulta necesaria para su aplicación a un caso concreto. La costumbre y los usos son fuentes del derecho no escritas del derecho inglés. La costumbre es una fuente del derecho sustantivo y los usos es una fuente del derecho adjetivo. La costumbre debe reunir los siguientes requisitos. Debe existir desde tiempo inmemorial, es decir, la que se practicaba desde 1189, el primer año del reinado de Ricardo I, que fue la fecha establecida por el Estatuto de Westminster de 1275.
Debe circunscribirse a una región determinada y su contenido ha de ser preciso en cuanto a la materia y a las personas. Además, debe haberse observado en forma obligatoria. Su ejercicio debe ser continuado, razonable, público y sin vicios. Los usos indican la manera en que debe conducirse y funcionar las instancias estatales. Otra fuente del derecho inglés son los tratados internacionales. Cuando el Reino Unido ratifica un tratado con otros países, aprueba reformas a sus leyes de conformidad con los tratados internacionales. Un tratado muy importante para ellos es la Convención Europea de los Derechos Humanos. El Reino Unido es un país con una larga historia de influencia mundial y una política exterior significativa. A lo largo de los años, ha sido un país clave en la escena internacional, participando en tratados y acuerdos que han moldeado el curso de la historia. La doctrina son las obras de juristas reconocidos que tienen influencia en las decisiones judiciales, aunque no son vinculantes. Su valor radica en la capacidad para interpretar, analizar y sistematizar el derecho. Las opiniones de algunos doctrinarios destacados como Edward Coke en ocasiones son invocados como fundamento jurídico dentro de litigios, dado su relevancia en los procesos evolutivos del criterio jurídico inglés. Como conclusión, podemos afirmar que el Common Law ha demostrado ser flexible y adaptable a los cambios sociales y económicos. El Common Law es un sistema legal que ha influenciado en muchos países alrededor del mundo y entender sus fuentes es clave para comprender el derecho en el mundo moderno. Las fuentes de información que se utilizaron para este video es el libro de López Monroy denominado Sistema Jurídico del Common Law, el de Tardif Chalifour, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, y José Humberto Zárate, Sistemas Jurídicos Contemporáneos.